Hola, ¿qué tal? Vamos a platicar de uno de los conceptos más importantes y a la vez más confusos que hay dentro del álgebra lineal, que es el de espacio vectorial. Vamos a platicar un poquito de la definición, vamos a explicar los axiomas y bueno, después daremos algunos ejemplos para concretar las ideas. Bueno, ¿qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial va a ser un conjunto cuyos elementos, objetos, los vamos a llamar vectores. Aquí el primer detalle es que los vectores no son necesariamente estas cositas que te presentan al principio del curso de álgebra lineal, que son estos grupitos de números que viven en R2, en R3, en Rn, en R lo que tú quieras. No necesariamente van a ser esas cosas. Aquí pueden ser matrices, pueden ser polinomios, pueden ser números simplemente, pueden ser algunas funciones que tengan ciertas características. O sea, pueden ser muchas cosas. Se llaman vectores, pero no necesariamente son los vectores con los que has trabajado en álgebra lineal. Muy bien, entonces necesitas estos objetos y además necesitas dos operaciones, una suma y una multiplicación por escalar. Y aquí viene ese segundo punto. La suma no es necesariamente la que has utilizado toda tu vida. O sea, tú piensas en una suma y dices, bueno, pues agarro dos números y les voy a hacer esto. Piensas en una multiplicación por escalar, lo mismo. No, aquí las operaciones no necesariamente van a ser las que tú piensas que van a ser. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y dónde viene, en mi punto de vista, el tercer problema? Que ahorita que ves los axiomas, como estamos acostumbrados a pensar en R2 y en las operaciones que ahí utilizamos, pues a veces pareciera que los 10 axiomas son como que triviales, ¿no? Son como que cosas obvias. Y al momento de hacer ciertos ejercicios donde ya te cambian un poquito la jugada, donde ya te están poniendo, no sé, alguna suma medio extraña, pues ya las cosas no son tan simples, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver de qué se tratan los 10 axiomas. El primero te dice que si tienes dos elementos en el espacio vectorial, V1 y V2, tienes dos vectorcitos y los sumas, ese resultado que obtengas, ese elemento que obtengas, también debe de estar en el espacio vectorial. ¿Ok? Entonces, si sumas dos elementos, lo que te dé también debe de pertenecer al espacio vectorial. Obviamente, si tú piensas en números, no sé, números reales, dices, bueno, si sumo dos números reales, pues va a ser un número real. Claro que sí, pero bueno, aquí no sabes qué va a pasar. Número dos, si tienes dos vectores, da igual cómo los sumes, ¿no? Es decir, hay una conmutatividad. Se debe de cumplir que V1 más V2 sea lo mismo que V2 más V1. Muy bien. Número tres, si ahora tienes tres vectores, puedes asociar y da igual en qué orden asocies los elementos, es decir, sumar V1 a la suma de V2 y V3 debe ser lo mismo que la suma que obtengas de V1 y V2 y después con V3. O sea, no va a importar el orden en el que lo hagas. Número 4. Existe un vector que se va a denotar como el vector cero tal que cualquier vector que tú le sumes a él va a quedar el mismo vector. Es decir, v más cero, que tiene que ser lo mismo que cero más v, tiene que ser v. O sea, independientemente del vector que tú agarres, si le sumas el vector cero, debe de quedarte el vector v que tomaste inicialmente. Y aquí no necesariamente quiere decir que vas a sumarle el cero. O sea, el cero en ciertos espacios vectoriales no va a ser el cero que conocemos. Ya lo veremos en algún ejemplo. ¿Ok? El chiste es que existe un elemento neutro para la suma, es decir, tú tienes un vector y si le sumas ese elemento en particular, no le hace nada, lo deja igual. Bien, número 5. Para cualquier vector que tú tomes, va a existir otro vector que cuando sumes esos dos vas a obtener el neutro. Simbólicamente, pues lo pones como menos v, o sea, para v existe menos v, de tal manera que cuando tú sumes esos dos, pues obtendrías el vector cero. Pero repito, no necesariamente, es pura notación, o sea, no necesariamente quiere decir que el inverso aditivo de v, pues va a ser menos v. Puede ser otra cosa, ¿no? Pero el punto es que para cualquier vector v, tú tengas un elemento que al sumárselo obtengas el neutro aditivo. Y bueno, estos serían los axiomas para la suma. Pero dijimos que teníamos dos operaciones. La siguiente operación era la de multiplicación por un escalar. Vamos a ver qué nos dice el resto de los axiomas. El número 6 dice que si tú tienes un escalar, un número real alfa,
y un vector de tu espacio vectorial V, entonces el producto escalar entre alfa y V debe de pertenecer a V, es decir, debe de estar también en el espacio vectorial. O sea que tenemos también una cerradura bajo el producto escalar. Ok, ahora, número 7. Si tú tomas dos vectores, V1 y V2, se debe de cumplir que al multiplicar su suma por el escalar, tú puedas distribuir el escalar en cada uno de ellos y después sumar. Es decir, alfa por V1 más V2 tiene que ser lo mismo que alfa por V1 más alfa por V2. Repito, en el mundo en el que normalmente trabajamos en R2, pues esto va a pasar, o sea, esto ocurre con las operaciones usuales, ¿no? Pero no necesariamente vamos a estar en R2 y no necesariamente vamos a tener esas operaciones, entonces hay que tener mucho cuidado y ver que en efecto se verifica esto. Número 8. Esta también es una especie de distributividad, pero con un doble escalar. Ahora vas a tomar alfa y beta y un solo vector. Entonces lo que te dice es que la suma de alfa y beta multiplicando escalarmente a v tiene que ser lo mismo que alfa por v más beta por v. O sea, haces una distribución, pero ahora mediante el escalar. Número 9, vas a tener una asociatividad, pero ahora para el producto escalar. Es decir, si tú tienes dos numeritos, alfa y beta, que están multiplicando al vector v escalarmente, entonces, eso va a ser lo mismo que primero multipliques a beta con v de manera escalar y lo que te dé lo multipliques escalarmente con alfa. Es otra especie de asociatividad, pero ahora para el caso del producto escalar. Y por último, para cualquier vector que tú tengas en tu espacio vectorial, se debe de cumplir que el uno, este sí es el uno, aquí no va a tomar otras formas, el uno multiplicado por el vector te tiene que dar el vector. Bien, pues con eso terminaríamos lo que es la definición de espacio vectorial. Lo que te invito ahora es a que resolvamos algunos ejercicios para que te quede bien clara la idea. Muchas gracias. Hasta la próxima.